Hermanos, buenas tardes. Estamos ya en el corazón de la Cuaresma. Estamos a la mitad del camino y sería bueno replantearnos nuestros proyectos cuaresmales. Cuando vine a confirmar con Dios el caminar cuaresmal, cuando vinimos a que nos impusieran esa cruz de ceniza que iba a iniciar el camino de mi cuaresma. Porque la cuaresma se tiene que vivir en primera persona, es decir, personal. Cada quien vive su cuaresma de manera diferente. Cada quien vivimos nuestra cuaresma de manera diferente. Tenemos proyectos diferentes, compromisos diferentes, de acuerdo a las circunstancias de nuestra vida. Se nos hablaba del pan de la palabra que alimenta el alma y que nos ayuda a vencer las tentaciones. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se nos seguía invitando a hacer luz en la transfiguración de Cristo, que nosotros, por medio de la oración y de las buenas obras, de las obras de caridad, también podemos transfigurarnos y ser luz para los demás. Y vemos cómo el pecado es tiniebla, el pecado es oscuridad, el pecado es desfiguración, mientras que la transfiguración es cercanía con Dios, dejarnos iluminar por Cristo, por Dios, para reflejar esa luz de Cristo cristiana hacia los demás. Estamos iniciando esta semana tercera de la Cuaresma y la imagen es el agua. Ayer decíamos el agua viva, la mujer samaritana. Jesús, dame de beber, si conocieras el don de Dios. Jesús es el agua viva que sacia nuestra sed. El mundo nos da esa agua que volvemos a tener sed. Por lo tanto, en esa semana tenemos que meditar sobre el agua que limpia, el agua que sana, el agua que purifica, el agua que sacia nuestra sed. Cristo como el agua viva. En la primera lectura aparece el símbolo del agua, una persona que está enferma de lepra, Naamán el sirio, no era de Israel, era de Siria, y como él es enviado al profeta de Israel para quedar sano, y se baña con agua 7 veces en el río Jordán y queda limpio. El Dios de Israel no solamente es el Dios de Israel, es el Dios del universo. A veces decimos, es que es mi Dios, sí, es mi Dios, pero también es nuestro Dios. Los israelitas no aceptaban esta parte de nuestro Dios. Ellos sentían como su propiedad al Dios de Israel, al Dios de su pueblo, y no comprendían cómo era posible que Dios obrara en otras personas que no pertenecían al pueblo. Dice el Evangelio que lo mismo pasó cuando Elías actuó también sobre una viuda que no era de Israel, y cómo Dios a través del profeta actúa en favor de esta viuda de Sarepta. Y nos vuelve a decir que nuestro Dios no solamente es el Dios de Israel, sino que es el Dios del universo. Todo fue creado por Dios. Que no nos vaya a dar coraje, ira, así como los israelitas, cuando vemos que Dios actúa en los demás y no somos capaces de ver cómo Dios actúa de manera personal en cada uno de nosotros. Inicia el Evangelio diciendo que Jesús llegó a Nazaret. Nazaret era su pueblo, Nazaret era su casa de Jesús. Allí estaba su familia, allí estaban sus parientes, allí
los nazarenos lo conocían, porque allí Jesús creció. Y entonces es allí en Nazaret donde Jesús dice: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Nos quiere poner de manifiesto como muchas veces aquellos más cercanos a nosotros son aquellos que menos nos creen. Tenemos menos credibilidad cuando con aquellos que son más cercanos a nosotros. Y nosotros le damos más credibilidad a personas que ni conocemos. ¿Por qué? Porque no los conocemos. Cuando alguien cercano a nosotros emprende el camino de conversión a Dios, ¿qué es lo primero que decimos? Es fulano, lo conozco, ¿qué me va a decir a mí? Nadie es profeta en su tierra. Pero es que la verdad, el profeta habla en nombre de Dios, ya sea en su tierra o no en su tierra, el profeta siempre va a hablar palabra de Dios. Aquí el problema no es Jesús, el problema son aquellos que no quieren creer en Jesús, porque Jesús anuncia la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús lanza la buena nueva de la palabra de Dios. Y el problema no es Jesús y la dificultad no es Jesús. La dificultad es cada uno de nosotros, que no nos sentimos interpelados por la palabra de Jesús, que no le queremos creer a Jesús. Una cosa es Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Lo mismo le pasó. La verdad, hermanos, Dios habla a través de los extraños, pero también a través de la familia. También allí Dios habla. Siempre les digo a las quinceañeras que se esfuercen por escuchar la voz de Dios, y les digo: Dios grita, clama con toda su intensidad en la voz de sus padres. Allí está la voz de Dios, aquellos que te aman, y que muchas veces nosotros por rebeldía, ¿qué hacemos? No les hacemos caso, no creemos, nos alejamos, pensamos que lo que nos dicen es porque no nos comprenden, porque ya les caemos mal. Y no, la voz de Dios también habla a través de nuestros familiares, de nuestros hermanos cercanos. Dios habla a través de nuestros padres, a través de nuestros hermanos, a través de nuestros conocidos. Tenemos que abrir el oído, tenemos que abrir los ojos de la fe para comprender la palabra de Dios, que me es dirigida también a través de los más cercanos. Hermanos, que el Dios de Israel, que el Dios del universo, que el Dios que ha muerto, ha subido a la cruz, ha resucitado por todos nosotros, es aquel que reconozcamos que es aquel que me acompaña y que me habla en todas las circunstancias de la vida, en la familia, en los cercanos, pero también en los que no son familia, que no son tan cercanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ICM